Bien, en este vídeo vamos a tratar el tema de la seguridad social en España. Siguiendo este esquema, vamos a ver las diferentes partes, los antecedentes de la seguridad social, qué es la seguridad social, cómo se financia, algo más burocrático como son las obligaciones del empresario, los regímenes, la gestión de la seguridad social y luego las prestaciones y algún ejemplo más concreto. Bien, la seguridad social se inscribe dentro de lo que llamamos el estado del bienestar. El estado del bienestar se empezó a crear en Alemania contra la reunificación, cuando el canciller Bismarck, en lo que se llamó el Segundo Reich. El primero es el de Carlomagno, que no solo en nuestra patria se inventa la historia algunos, se la inventan en todos los sitios. Y el Tercer Reich pues, fue el del pintor austriaco. Pues bueno, en el segundo, cuando el canciller Bismarck, un hombre muy inteligente, pensó que era más barato pagar pensiones y pagar médicos que no policías y jueces, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, la pensión pues, se empezaba a cobrar por encima de la esperanza de vida. El segundo empujón, por llamarlo así, al estado del bienestar se dio en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que durante la guerra el primer ministro fue Winston Churchill. Cuando acabó la guerra se celebraron elecciones y las ganó el Partido Laborista con Clement Attlee de primer ministro. Y fue cuando, en los años 50, cuando se aceleró lo que llamamos el estado del bienestar. En España, pues empezó también en aquella época, más o menos, 50, 60, en el anterior régimen, y como dos hitos importantes podemos decir los pactos de la Moncloa y el Pacto de Toledo. Los pactos de la Moncloa fueron entre todos los partidos políticos, agentes sociales, sindicatos, empresarios, etcétera, porque había una inflación enorme, estaba España en crisis económica, acabábamos de cambiar de régimen, los principios de la democracia, y entre todos hubo que arrimar el hombro para rebajar la inflación, básicamente. El Pacto de Toledo sí se refiere concretamente a la seguridad social y fue un acuerdo entre los partidos políticos para debatirlo dentro de ese llamado pacto y no tratar de hacer demagogia electoral con ello. No sé si fue un acierto o un error, porque de la seguridad social hay que hablar y vamos a hablar en este vídeo. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es un seguro con dos características, público y obligatorio. Todo el mundo sabe lo que es un seguro, todo el mundo tiene un seguro de coche, de hogar o de vida, en el que paga unas primas y a cambio, si se cumplen las condiciones, recibe unas prestaciones. Bueno, en la seguridad social las primas se llaman cotizaciones, que las pagan empresario y trabajador, y si llega el momento y lo necesitas, pues recibe las prestaciones de jubilación, de baja, de desempleo, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que las primas, las cotizaciones, con lo que pagamos de cotizaciones tanto trabajador como empresa, que al final es lo mismo, porque es pues lo que paga la empresa por nosotros como trabajadores es un coste del trabajo, que es decir, no lo detrás del sueldo, es parte de nuestro sueldo. Pensemos que el sueldo siempre nosotros no, cuando un trabajador habla de lo que cobra, dice yo cobro tanto al mes, que es lo que ve en el banco al final de mes en su cuenta. Pero no, el salario de un trabajador se mide en miles de euros al año. Bien, pues el coste de un trabajador por una empresa son esos miles de euros al año más lo que cotiza por el trabajador. Es decir, el salario bruto de un trabajador es incluso mayor que el salario bruto que creemos que es, lo que cotiza la empresa por nosotros. Bien, pues con esas cotizaciones, trabajador y empresa no llega a cubrir todos los gastos de la seguridad social. Pensemos que el mayor gasto de la seguridad social es con muchísimo el de las pensiones de jubilación, que están ahora mismo en el 2025 sobre 12.000 millones de euros al mes. Eso no hay ingresos que lo sostenga. En bien, como hay un agujero, y no se quiere decir que la seguridad social está en quiebra, que está quebrada, se pasa dinero de Hacienda, de los impuestos, a la seguridad social, ¿no? Son cosas distintas, dos cajas distintas, aunque al final sea lo mismo. Las cotizaciones, como digo, las paga solo trabajadores y empresas, los impuestos los paga todo el mundo, ¿no? Hasta los mendigos pagan impuestos o un niño paga impuestos, ¿no? Cuando un niño compra unos caramelos está pagando el IVA, un mendigo igual, un turista igual. Los impuestos los pagamos todos, con una particularidad. Los impuestos en el País Vasco y Navarra, que tienen regímenes forales especiales, por no decir privilegiados, los pagan a sus diputaciones, no lo pagan a la Hacienda Pública, a la agencia tributaria. Con lo cual quiere decir que todos los españoles estamos financiando una parte de las pensiones de vascos y navarros, que por cierto son muy altas, sin que ellos contribuyan a lo mismo. Por otro lado, también decir que aunque se cubra con impuestos, que el Estado, el presupuesto general del Estado siempre es deficitario, con lo cual con los impuestos tampoco llega. Al final, ¿con qué se paga una parte de las pensiones? Con deuda pública, con dinero prestado, así de sencillo. Por eso la seguridad social está quebrada y caminamos más hacia ello porque se está para jubilar la generación del baby boom, con lo cual va a aumentar mucho las personas jubiladas con unas pensiones relativamente altas y por debajo no se está aumentando el número de personas que cotizan.
Bien, es una estafa piramidal, aunque no se quiera reconocer, porque la pirámide poblacional es la que es y no da para más. Aunque vengan millones de migrantes y empiecen a cotizar, no se va a solucionar. Lo más que podría pasar es que, en ese hipotético caso, que es imposible, patada al balón hacia adelante, que el problema se generase dentro de 20, 30 años, cuando esos nuevos cotizantes recibieran sus prestaciones. El sistema hay que cambiarlo. Pero, en fin, no es el objetivo de este vídeo, simplemente tener conocimiento de ello. Este es lo que digo. El problema es que con los impuestos no llegan. Aparte de que hay dos comunidades autónomas que no contribuyen, pagan impuestos, pero no a la caja común, es que con los impuestos no llega y se paga con deuda. Bien, pasamos a una parte un poco más burocrática. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario respecto a la seguridad social? Bien, como digo, uno se afilia a la seguridad social el primer día que trabaja, el primer día de su vida que trabaja, le dan un número y dura para siempre. Entonces el empresario hay que afiliarse el primer día si es tu primer trabajo, y de cualquier manera el empresario tiene que darte de alta en la seguridad social. Tiene que decir que ya estás trabajando para la empresa, ¿no? Y segundo, tiene que pagar las cotizaciones, las tuyas y las que paga por ti. Y finalmente, cuando acaba el contrato, cuando te despiden o cuando te vas, pues dar de nuevo a la seguridad social la baja, diciendo que ya no estás trabajando en la empresa. Básicamente son esas, con el modelo TA, etcétera. Los regímenes, por seguir con la parte burocrática, tenemos el régimen general, en el que incluye a la mayoría de los trabajadores, y luego tenemos especiales como son el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos, el del carbón, los agrarios, el del mar, los funcionarios, estudiantes. Ahora sabemos también que los estudiantes de universidad y de formación profesional, cuando hacen prácticas, tienen que darse de alta en la seguridad social, con lo cual engorda las cifras, básicamente, aunque no las aportaciones, en fin. La gestión de la seguridad social es muy compleja, se puede ver en esta diapositiva, se puede parar el vídeo y comprobarla. Está el Instituto Nacional de Seguridad Social, el ISERSO, NIGESA, ISM, etc. Los organismos autónomos y las entidades colaboradoras. Prestaciones de la seguridad social, tipos, la sanitaria, las económicas y la social, así. Sanitaria, pues médica, farmacéutica, prótesis, ortopedia, cuando sufres un accidente, por ejemplo. Las económicas por incapacidad temporal o permanente, son las bajas. La de maternidad, la de paternidad, la de jubilación, cuando te jubilas, el desempleo, el paro, viudedad y orfandad. La asistencia social son la preventiva, la rehabilitación de inválidos, la tercera edad. Y luego están las prestaciones no contributivas. ¿Qué son las no contributivas? Son para aquellos españoles residentes en España que no han contribuido o no han contribuido lo suficiente para llegar a cumplir los requisitos que se piden para recibir esa prestación. Entonces se hace de forma no contributiva, no se les deja tirados. La incapacidad temporal. Bien, ¿cómo se calcula la capacidad temporal? Es la prestación que recibe el trabajador para cuando no está trabajando por accidente o por enfermedad, ¿no? Que no puede ejercer su trabajo. Entonces recibe una prestación que puede ser temporal, de capacidad temporal, o la permanente. Vamos a ver en este caso la temporal. Puede ser profesional o común. Profesional, tanto accidente como enfermedad, es lo ocurrido en el trabajo o por causa del trabajo. Y común es por fuera del trabajo. Es decir, una gripe sería común, por ejemplo. Como todos sabemos, en el ámbito laboral y por lo que oímos, todo el mundo quiere cuando tiene una baja que sea profesional. ¿Por qué? Porque se cobra más y durante más tiempo. Así de sencillo. Pero tiene que ser, como digo, en el trabajo o por causa del trabajo. En una enfermedad común, has de tener cubiertos 180 días, has de tener cubiertos, has de haber cotizado 180 días en los últimos 5 años para tener derecho a la prestación, a la baja. En la profesional, por cambio, como digo, ya es la primera diferencia, desde el primer momento, aunque hayas trabajado el día anterior, ya tienes derecho a la prestación por baja, por enfermedad o accidente profesional. Sería en este caso por accidente, evidentemente. La baja por enfermedad no te da tiempo a enfermarte. La cuantía a percibir, pues si es por común, tanto accidente, enfermedad común, accidente no laboral, en los 3 primeros días no se cobra nada. Es decir, si hoy tienes la gripe, vas al médico y te da la baja hoy, mañana y pasado, no cobras nada. Del cuarto al 20º día se cobra el 60% de la base reguladora, que ahora vamos a ver lo que es. Y desde el 21º en adelante el 75% de la base reguladora. En cambio, si es profesional, aparte de empezar a cobrar desde el primer día, se cobra del 75% desde el primer día, directamente. ¿Qué es la base reguladora? Que lo acabamos de mencionar. Bien, la base reguladora es la base de cotizaciones de contingencias comunes del mes anterior a la baja, dividido entre
30 días de salario si es mensual, o 28, 29, 30, 31 si es, lógicamente, diario. 30 días si el salario es mensual, se divide entre 30 si el salario es mensual, o entre 28, 29, 30, 31 si es por día, depende del mes que corresponda. Esa es lo que es la base reguladora para accidentes o enfermedades comunes. Para profesionales es la base de contingencias comunes menos las horas extras, partido todo ello, igual por 30 si es el salario mensual, 28, 29, 30, 31 si es diario, más otra fracción, las horas extras del año anterior, del año natural anterior, las horas extras del año natural anterior, partido por 365. Esa es la base reguladora de las enfermedades y accidentes profesionales. Por lo tanto, en las comunes se cobra menos y durante menos tiempo, para empezar los 3 días, que en las profesionales. La duración de la prestación, bien, la prestación puede ser como máximo de 12 meses, que se pueden ampliar a 6 más. A partir del mes del 18, que sería en este caso, ya tienes que pasar por muchas revisiones médicas, las tienes que pasar en cualquier momento y estás en observación. A los 24 meses, como muchísimo, tienes que pasar por un tribunal médico que te dicte si tienes un tipo de incapacidad permanente. Y vamos a ver la incapacidad permanente. Bien, vamos a distinguir dentro de la capacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total. Para empezar, la parcial es la que te permite realizar el trabajo que estabas haciendo bajo ciertas condiciones y la total la que no te permite realizar el trabajo que estabas haciendo. Pero te puede permitir otro. Es decir, si eres un camarero y recibes la incapacidad permanente total como camarero y vas en silla de ruedas, pues eso, recibe la capacidad permanente total de camarero, pero puedes trabajar de administrativo. Si no puedes trabajar en nada, sería la invalidez absoluta. Es cuando es imposible que trabajes en ningún trabajo, ni el que tenías, tu profesión habitual, ni ningún otro. Eso es básicamente la capacidad permanente. Tienes que pasar por tribunales médicos y al final se te va a dictaminar alguno de estos casos. Bien, la prestación por desempleo se puede ver en esta tabla. Todas estas cosas, los números pueden ir cambiando con el tiempo. Es decir, esto es en este momento, 2025, pero esto puede cambiar. Simplemente se va a la página de la Seguridad Social y se comprueba, ¿no? Por días cotizados de 360 a 359 cobras 120 días de prestación. Si menos de 360 no cobras prestación por desempleo. A partir de 2000, vas teniendo tramos, a partir de 2160 días cotizados, pues cobras 720 días de prestación, ¿no? Los 180 primeros días que cobras prestación, se cobra el 70% de la base reguladora, que ya lo hemos visto, y a partir de los 181 el 60% de dicha base. Es decir, también te van rebajando la cuantía de la prestación a partir de los 6 primeros meses. Y esto es lo que vamos a hablar en este vídeo de la Seguridad Social, que es mucho más amplio, se puede tocar en mucho más profundidad, pero este es un acercamiento inicial que nos permite dar un vistazo general sobre la Seguridad Social. Espero que haya sido interesante.